¿Qué familia vamos a estudiar? La familia de Jesús. Aunque nosotros pensemos de que, pastor, va a agarrar una familia perfecta, son seres humanos, que muy probablemente nosotros pasamos de largo ciertas emociones que su madre en especial vivió, pero que al mismo tiempo empuja a ella misma a aceptar la voluntad de Dios y aceptar la voluntad de Dios para con su hijo, porque no olvide algo. A pesar de que Jesús es Dios y fue plenamente Dios y plenamente hombre al mismo tiempo, también salió del vientre de esta mujer. Y había un nexo entre ella y él que lo unía, que a ella le sentía que él, obviamente que él era su hijo, aunque entendía que simplemente fue un instrumento. ¿Cómo empieza la historia? La historia empieza en Mateo. No lo busque, vean en la pantalla. Si quiere buscarlo, vamos a ir a Lucas, que es el texto que más vamos a estudiar. La historia empieza en Mateo, cuando Mateo registra una plática de un ángel con José. Le voy a contar la historia. Según narra Mateo, José se da cuenta que María está encinta porque el ángel se lo dice y él piensa en dejarla. ¿Por qué pensó en dejarla? Porque de esa manera no saldría afectada María, sino que la reputación de él. Y María quedaría a expensas de la comunidad y la comunidad la ayudaría. Y sin duda alguna su familia también. Pero viene el ángel y le dice que no haga eso, porque lo que hay en el vientre de María es de Dios que está ahí, porque él será llamado el Hijo de Dios. Y le dice por qué debe de nacer ese niño. Vea la pantalla conmigo, Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, hablando de María, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Viene ahí y empieza a formarse un cuadro en la mente de José y obviamente en la mente de María. ¿Cuál es el cuadro? Que este hijo que tendrán será llamado Hijo de Dios, pero también su nombre en la tierra será Jesús. Y lo tercero es que él salvará al pueblo de los pecados. Él es el Mesías tan esperado por todo el pueblo. Qué gran privilegio el que ahora José y María tienen, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Porque ellos van, en la mente hasta este momento, ellos van a criar al Mesías, porque se lo dijo un ángel. Así que este niño tiene un gran futuro. Pero cuando nos vamos al Evangelio de Lucas, y si me hace el favor de acompañarme en su Biblia de papel o teléfono, para si quiere tomar notas, hacerlo ahí, vemos la otra cara de la moneda de la historia. Y Lucas registra la historia, la misma historia, desde los ojos de María. Lucas tiene una sola intención. Tiene la intención de que un señor llamado Teófilo entienda y vea la verdad de lo que ha sido él enseñado. Por lo cual en el capítulo 2, él tiene que aprender una verdad. Debe de hacerlo. Y es lo que vamos a aprender también todos nosotros. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, empieza la historia, versículo del 31 al 33. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? En ese momento, de nuevo se le aparece un ángel ahora a María y le da la misma noticia y le dice que ella va a quedar encinta por parte del Espíritu Santo. Acompáñeme a leerlo. Versículo 31 al 33 dice, y ahora concebirás en tu vientre, el ángel hablando con María, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. La profecía es algo interesante porque es sumamente pesada, por así decirlo, en el aspecto de que le va a dar el trono de David. David era un ícono, uno de los mejores, por no decir el mejor rey que ha tenido Israel, aquel que hizo volver al pueblo a Dios. Le dará ese trono porque su esposo o su futuro esposo es descendiente de David. Así que el Mesías, sin duda alguna, será Jesús porque él se sentará en el trono de David, es decir, será un rey. Para María es mucha información. Él va a ser llamado Hijo del Altísimo, va a ser llamado Rey y su reino no va a tener fin. O sea, entiéndame que el judío es bien exagerado igual que el salvadoreño. Cuando está lloviendo fuerte, ¿qué dicen los salvadoreños? Como que yo fuera gringo, ¿va? ¿Qué decimos los salvadoreños? Están cayendo hasta sapos. ¿Es cierto eso? No.
A veces decimos, no, es que se está cayendo el cielo aquí. ¿Es cierto eso? No, es una exageración para dar a entender que está lloviendo súper fuerte. Cuando ella oye y su reino no tendrá fin, ella no está entendiendo, uy, va a ser eterno este niño, va a morir yo y él no. No, ella está entendiendo que su reino será estable y fuerte, como el de David, su abuelo o su padre, como ellos lo llaman. Así que ella tiene en su mente ya un privilegio el cual ella está gozando. Ella no entiende aún todo lo que dimensiona. Para ella es, de mí va a nacer el Mesías. Qué enorme privilegio. No entiende cómo a ese punto. ¿Y cómo va a ser, pues? Porque ella, si usted sigue leyendo la historia, ella le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? Y el ángel le dice, el poder del Espíritu te tomará y concebirás de él. Ah, esto ya no es natural. Esto subió todavía un peldaño más. Esto va a ser totalmente un milagro porque no voy a concebir de hombre. No va a ser hijo de José en sangre. Esto es sobrenatural. Y ella termina diciendo en el capítulo 1, verso 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Prácticamente ella vino y aceptó su voluntad, aceptó la voluntad de Dios para su vida. Con el tiempo pasan los 9 meses y ellos tienen que ir a Belén a censarse. Entonces, así que viaja toda la familia de José hasta Belén. Cuando llega a Belén, conocemos la historia, pero la narro rápidamente. No hay espacio en ninguna parte y ellos se van a un establo, ¿verdad? Para que Jesús nazca en un pesebre. Jesús nace ese día. Cuando Jesús nace, al mismo tiempo, a las afueras de Belén, donde están pastoreando, hay muchos pastores en la noche, y se le aparece un puño de ángeles, ¿sí? Un montón. Y les dicen, ha nacido un Salvador en la ciudad de David, el cual es el Mesías, el Cristo, el Salvador. Y ellos empiezan a oír y vean a los ángeles cantar, gloria a Dios en las alturas, y les dicen, encontrarán a este niño en un pesebre envuelto. Vienen los pastores y se van y encuentran al niño. Cuando encuentran al niño, le cuentan a María y a José qué es lo que pasó donde ellos y la visión que ellos ven. Cuando les cuentan la visión, dice Lucas, acompáñenme por favor, capítulo 2, versos 17 al 19, dice, y al verlo dieron a conocer los pastores lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Y escuche qué hizo María. Y esta es la clave. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Vea el instinto materno. El instinto materno a ella le está diciendo que es un gran privilegio y una gran bendición ser la madre que traerá al mundo al Mesías. Pero hay algo a ella que no le cuadre. Es como uno dice, no, aquí hay algo más de lo que yo simplemente estoy viendo. Pero que se haga la voluntad de Dios. Y ella está meditando. ¿Qué está meditando? Que apareció un ángel a José, que le apareció un ángel a ella, que aparecieron una legión de ángeles a todos estos hombres y a los 3 nos han dicho lo mismo. Esto va más allá. Y ella sigue pensando y pensando, meditando cada una de las cosas. Porque muy probablemente al entender que de ella nacería el Mesías, indiscutiblemente tendría que ir a ver los profetas para ver qué haría el Mesías y qué sería de él. Y probablemente empezó a encontrar cosas no tan gratas, cosas que no le iban a agradar mucho, que le iban a hacer a su hijo, al que llevaba y acababa de nacer, al que tenía en brazos. A él lo van a rechazar. ¿A qué padre le gustaría que a su hijo lo rechazaran? A ninguno. Es más, entre hermanos, cuando el hermano mayor o menor sufre el bullying, el otro se mete porque eso no es permitido. No lo voy a permitir. Ella en eso está pensando. Pero simplemente lo medita. Y al decir que lo guarda en su corazón, es que lo habló para ella, para nadie más. La historia continúa, regresan a su casa. Con el tiempo vienen las fiestas y regresan y viajan a Jerusalén. Cuando viajan a Jerusalén a presentar a Jesús y hacer lo que la ley de Moisés exigía, llegan al templo y en el templo se encuentran a un señor que se llama Simeón, perdón.
Este señor ya era muy anciano, pero el Espíritu le había prometido que él no moriría hasta que sus ojos vieran la salvación de Jerusalén, la salvación de Israel. Ese día que Jesús llega al templo con sus padres, este señor es movido por el Espíritu Santo a encontrarlos a ellos. Cuando los encuentra, toma al niño. Acompáñame, leámoslo. Vea la pantalla, Lucas 2 del 27 al 35. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre María estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Es decir, primero lo toma, ¿verdad? Ya eso es como, todo papá que tiene un recién nacido es como, ¿por qué me agarró al niño? Viene él, lo toma, y no solo lo toma, sino que empieza a profetizar sobre él cosas ciertas. Él será el libertador, por él vendrá redención, luz para los gentiles. Empieza a decir cosas extremadamente grandes y buenas, y dice él: Señor, ahora puedo morir en paz porque vi al Salvador de nuestro pueblo. Y los padres se maravillaban y los bendijo Simeón, versículo 34, y dijo solo a María. Escuchen las palabras que le dicen a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y el autor pone una aclaración de algo que le está diciendo a ella. Y Simeón le dice a ella: una espada traspasará tu misma alma, María, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. En otras palabras, le está diciendo: María, este niño que tú tienes en los brazos, al que llamas hijo, levantará a muchos y otros caerán. Es decir, creerán algunos y otros no creerán. Pero tienes que entender que lo rechazarán a él también. Y tú sentirás como que una espada traspasa tu misma alma por todo lo que tu hijo va a sufrir. Qué terrible. Un padre no espera que le digan eso de su hijo. Él estaba diciendo que él iba a sufrir, que el Mesías iba a sufrir, y sin duda alguna, si uno de los profetas que ellos más tenían en su mente era Isaías, tuvo que habérsele venido el capítulo de Isaías, si no recuerdo mal, es el 42, donde él empieza a hablar del siervo sufriente. Quebrantado, experimentado en quebranto, varón de dolores, no lo reconocieron, todos lo menospreciaron. ¿Cómo se sentiría esta madre al saber que su primogénito sufriría de tal manera que ella misma sentiría que una espada traspasaría su corazón? No basta ahí. En ese mismo momento había otra profetisa de 84 años que le contaba a todo aquel que esperaba la redención de Israel que su Mesías había llegado, y era ese niño. Era un revoluto, era algo inesperado en ese templo, y todo por ese niño de días que había llegado al templo. Pasan, hacen los rituales, y el niño se va, y el niño crece, y a los 12 años regresan a Jerusalén a las fiestas. Estando en las fiestas, normalmente iban toda la familia, como lo estudiamos hace ya un año. Acá quizás cuando estudiamos los salmos de peregrinaje, va toda la familia hacia Jerusalén peregrinando, cantando. Llegan, y una vez transcurridas las fiestas, bueno, terminaron la fiesta, vámonos. Esa vez que terminaron la fiesta, se regresa todo mundo, pero no es que voy a salvar a José y María, porque siempre dicen qué padre más malvado, más malo, olvidaron al niño. No, ellos hicieron esto. Cuando va toda la familia a algún lado, siempre, papá, me voy a ir con fulano, mira, voy a ir con Mengano, no, voy a ir, y gran relajo, nadie va con quien llega. Todos van con alguien afín a él. Eso es lo que pasó. Va toda la familia y con alguien ha de andar Jesús. Ay, déjalo, caminemos. Y caminaron la distancia que se camina en un día. Ya en la noche, me imagino yo, bueno, y Jesús, pues, y empezaron a preguntar, ¿verdad?
No, no está, total no estaba. Y se regresaron a Jerusalén. 3 días pasaron. ¿Se puede usted imaginar esa angustia? Con que se angustia la gente, que se les pierde el gato, hermano, el perro. No se imaginará que se pierda un hijo por 3 días. Se pierde el niño, lo encuentran. Y las palabras de María, si usted lo lee, que siempre en el capítulo 2 de Lucas, en su casa, es casi que un regaño y reclamo. Le dice a Jesús: ¿por qué nos has hecho esto? Le dice. Nos has puesto en angustia, le dice. Obviamente. Pero piense, Él era el Mesías. ¿Por qué angustiarse? Si lo vemos más allá, pues si Él es Dios, ¿qué le podía pasar a Dios? Nada. Pero ella no está viendo a Dios. Ella no está viendo al Mesías. ¿A quién está viendo ella? A su hijo de 12 años. Lo encuentra y ante ese reclamo de la mamá, Jesús contesta, versículo 49. Entonces les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y escuchen, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. De nuevo la misma frase con la que el capítulo se abre, ahora el capítulo se cierra igual. Si hay algo que nosotros debemos de ver, es que María, si bien es cierto, estaba consciente de quién era Jesús, pero también ella estaba consciente de otra cosa: que una espada en algún momento traspasaría su alma. Ahora, vamos a detenernos aquí. Hermano, ¿qué hubiera hecho usted? Se lo voy a poner de este mismo lado. Piense que en algún miembro de su familia, papá, mamá, hijo, quien sea, llega mañana y dice: ¿sabes qué? Dios me habló. Yo me voy a ir a pelear allá a Ucrania. Me he enlistado, así que mañana salgo para Ucrania, voy a la guerra contra Rusia. ¿Qué le diría a usted? ¿Estás loco? ¿Para qué vas a ir? ¿Qué estás haciendo? No, mamá, yo no voy a pelear con rifle, no, yo no voy a ir a matar gente, voy a irles a predicar. Peor, o sea, va a ir a un lugar que ni siquiera en iglesia donde llegar tenés. ¿Quién lo detendría? Sea sincero, ¿quién detendría a ese familiar? Todos lo detendríamos. Y le diríamos: ¿querés cumplir ese llamado? Hay muchas formas de hacerlo. Mira, crear un blog, hacerte TikToker, hoy sí, ¿verdad? Y predicar por ahí, pues, y etiquetar a Ucrania. Porque todos querremos en ese momento evitar un dolor a nuestro hijo. Pero esta madre no lo detuvo. Esta madre preparó a su hijo, crió a su hijo, lo alimentó, lo cuidó hasta donde era posible para que él cumpliera la voluntad de Dios y al mismo tiempo la cumpliera ella. Qué difícil para ella era cumplir la voluntad de Dios, criando a un hijo, cuidándolo, enseñándole la ley, teniéndolo en ese ambiente para que él cumpliera la voluntad de Dios en el futuro y muriera por todos los pecadores. Y que su propio pueblo lo sacara y lo negara. A tal punto es que un día llega María donde está Jesús enseñando y le dicen: Jesús, ahí está tu mamá y tus hermanos. Y Jesús responde: ustedes son mi madre y mis hermanos. Y ya no se sigue relatando qué pasó en esa discusión, nada más. Muy probablemente María lo aceptó como tal. El día de la muerte del Cristo Jesús, quienes estaban al pie de la cruz era su madre, y si lo lee bien, era su tía, la hermana de María, y estaba Juan. Y su hijo está muriendo cumpliendo la voluntad de Dios. Y ella en ningún momento le estorbó. Ella en ningún momento le dijo: ¿por qué lo haces?
¿Por qué me haces ese sufrimiento? En ningún momento ella se gozó en saber que su hijo estaba cumpliendo lo que el padre le mandó a hacer. Cuando está muriendo, Jesús tampoco deja desprotegida a su madre y le dice, mujer, le dice, he ahí tu hijo, le dice. Hijo, he ahí tu madre, le dice. Y se lo dijo a Juan. Juan, ahora ella es tu madre. Y desde ese día, Juan cuidó de la mamá de Jesús. ¿Qué le quiero decir y qué nos quiere decir Lucas? Solo en el capítulo 2. Teófilo tenía que aprender que la voluntad de Dios se puede hacer sin importar lo difícil que ésta sea. Eso es lo que debes de aprender. No importa cuál es la voluntad de Dios. Si María pudo aceptar el destino de Dios para su vida, lo pudo aceptar cualquier otra persona más. Y no solo perdió a Jesús así, perdió a Santiago también, o a Jacobo, como quiera el hermano, el medio hermano de Jesús. Murió también de la misma manera. Es que ella estaba empujando a sus hijos a una cosa, a hacer la voluntad de Dios sin importar lo que ésta costara. Y eso es lo que nuestra familia debemos de hacer. Guiarlos a hacer su voluntad, confiando en que Dios guardará su entrada y su salida, confiando que no hay mejor lugar que estar que en medio de la voluntad de Dios. María no se opuso a eso, mucho menos se opuso a su ministerio. No se opuso a nada. A pesar de que habían dado a Jesús 9 meses en su vientre, a pesar de que le dio de comer, lo alimentó, lo vistió, lo cuidó, ella no negó a su hijo primogénito para que hiciera la voluntad de Dios, a pesar de que eso representara que todo mundo lo negara y que aún lo mataran. Así que Teófilo entiende que a pesar del dolor que pudiese ocasionar cualquier cosa, la voluntad de Dios puede ser hecha. Y no solo puede, debe ser hecha. Terminemos. ¿Cuál es nuestra esperanza en esto? O sea, usted nos está diciendo que nosotros debemos de guiar a nuestras familias a cumplir y hacer la voluntad de Dios. Sí, pero ¿cuál es la esperanza de aquel que guía a otra persona a eso? Número 1, que la voluntad de Dios es buena. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra esperanza es que la voluntad de Dios es buena. Si esa es la voluntad de Dios para cualquier miembro de su familia, cual sea que fuera, es buena. Será agradable porque es perfecta. Ahora, eso no le está diciendo que en el proceso no sufrirá. Claro que probablemente sufrirá, pero tiene que recordar que si es su voluntad, será agradable en algún momento, es buena porque es perfecta. Lo segundo, ¿cuál es nuestra esperanza al motivar a mi familia a cumplir la voluntad de Dios? Saber que la voluntad de Dios no nos llevará a un lugar donde su gracia no nos pueda cubrir, donde su poder no nos pueda proteger. Hermano, entienda, yo sé que al hablar de la voluntad de Dios se vuelve un poco místico y complejo y difícil hacerlo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que la voluntad de Dios no solo afecta a una persona, sino que afecta a la familia completamente. Yo lo entiendo. He estado en esos zapatos como usted ha estado en esos zapatos. Pero entienda que la voluntad de Dios nunca lo va a llevar a un lugar donde su misma gracia usted no lo sostenga. Claro que sí. La gracia del Padre, por ejemplo, cubrió a Jesús el día que él estaba a punto de ser entregado. Cuando él y su carne estaban en conflicto y dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Y él dijo: no, hágase tu voluntad mejor. Si usted lee Hebreos en ese sentido, dice que él oró a aquel que sabía que podía librarlo. Pero aún así, Jesús sabía y confiaba que su Padre no solo lo haría morir, sino que su Padre lo haría resucitar. Porque la voluntad de Dios no te va a llevar a un lugar donde su gracia
no te vuelva a sacar de ahí. A eso incline a su familia. Número 3. ¿Qué otra esperanza da guiar a nuestra familia a la voluntad de Dios? Saber que no hay un lugar mejor donde poder estar. No hay mejor lugar donde estar que en medio o en el centro de la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, está aquel relato de la tormenta y que la barca estaba por caerse, ¿qué estaba haciendo Jesús? Él estaba dormido, mecidito. Y todos los discípulos le dicen, ¿por qué duermes? ¿Que no ves que perecemos? Pero a pesar de que la tormenta estaba súper difícil, que aparentemente ellos creían que morían, Jesús estaba confiado en la voluntad del Padre, la cual había dicho horas antes, pasaremos al otro lado. Y llegaron al otro lado. Es que él entendía que la voluntad de Dios se tenía que cumplir. Y se cumplió. ¿Cuántos intentos hubieron por matar a Jesús? Muchos. Por matar a los judíos, a los mismos discípulos. Muchos. Pero ellos estaban en el centro de la voluntad de Dios. Ellos no iban a morir porque ellos estaban siendo preparados para edificar su iglesia. Así que, hermano, 3 cosas. ¿Por qué debe de confiar su vida y la vida de su familia a la voluntad de Dios? Porque esta es buena. Porque esta en medio del dolor te sostiene y esta no te llevará a un lugar donde su gracia no te pueda sostener. Así que, ¿por qué desconfiar de la voluntad de Dios? ¿Por qué pensar que nos irá mal? Es más, ¿por qué tener miedo? En confiar plenamente en lo que Dios ha dicho. Es que nuestra esperanza es saber que todo deseo de la voluntad de Dios se va a cumplir. Todo el deseo, todo el consejo de su palabra se va a cumplir. ¿Cuál es el miedo entonces? Se cumplirá, por ejemplo, que Él castigará al mundo con su ira por el pecado del mundo. Se cumplirá, por ejemplo, que Él castigará, llegado el día, a cada uno de los pecadores por cada una de las cosas que hicieron. Se cumplirá el castigo con muerte eterna a aquel que no ha creído. Se cumplirá y Él juzgará a los de doble ánimo. Él juzgará y condenará al fornicario, al adúltero, al afeminado, al que se echa con varones, al mentiroso, al defraudador y estafador. Él condenará a muerte eterna a todo pecador. Amén. Pero su voluntad es que ninguno de estos perezca, sino que cada uno de ellos proceda al arrepentimiento. Ese es su deseo. Si ese es su deseo, hermano, si es usted, cúmplalo. Si es alguien de su familia, guíelo a ese deseo, a esa voluntad de Dios, a que se arrepienta, porque es lo mejor que puede pasar. Porque Él nunca, jamás se va a alegrar de la muerte del impío. Nunca. Porque Él quiere que todo pecador se arrepienta. Así que, hermanos, lo mejor que podemos hacer con nuestras familias es guiarlos a hacer la voluntad de Dios. Bajémoslo y entendiendo lo difícil a la mente humana que puede ser, hagámoslo más bajo. Sigamos los ejemplos bíblicos primero. Cuando usted lee que Jesús está llamando a sus discípulos, Él llega a Juan y a Jacobo, y ellos eran hermanos, amigos de Pedro. Cuando llegan, los encuentran pescando y su padre estaba con ellos. Cuando Jesús llega y les dice, hey, Juan, Jacobo, ven, síganme, ellos soltan las redes y dice la Escritura que dejaron a su padre. Pero en ningún momento, si no me recuerdo mal, es Juan el que lo relata. Juan dice que su padre se levantó y le dijo para dónde van. En ningún momento. El padre simplemente los deja ir. Por ejemplo, la mamá y la abuela, para que vea que no solo es un tema de papás, de Timoteo. Ellas eran judías, el papá de Timoteo era griego, pero ellas ejercieron tanta instrucción sobre la vida de Timoteo para que él pudiera cumplir la voluntad de Dios y llegar a ser el pastor de la iglesia de Éfeso, de una de las iglesias más grandes de Asia en ese momento. Y Pablo le reconoce
La fe que tú tienes es porque tu mamá y tu abuela te la inculcaron. Vea un ejemplo más. Un ejemplo al contrario. ¿Se acuerda de aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo: Jesús, yo te seguiré, le dice. A donde vayas yo te seguiré. Solo permíteme enterrar a mis padres. ¿Y qué le contestó Jesús? ¿Se acuerda? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Le voy a explicar algo para que no piense que Jesús es un descorazonado, ¿verdad? El papá de él no estaba muerto. No. El papá de él aún vivía. Lo que él estaba diciendo es: Jesús, mira, yo te voy a seguir, pero déjame cuidar a mi papá mientras vive. Cuando mi papá muera, yo le voy a dejar todo y te seguiré. No, no funciona así. Esa no es mi voluntad. Porque en ese mismo texto, más adelante, los discípulos le preguntan: ¿y los que sí lo hemos hecho? ¿Y los que sí dejamos padre, madre, hijo por tu causa? Recibirán 100 veces más en la vida eterna, y 100 veces más en esta vida. Cada uno de esos padres soltó a 12 hombres. Cada una de esas familias soltaron el sustento y confiaron que esos 12 hombres siguieron a Jesús porque era su voluntad. Pastor, ¿cómo sabe que ellos tenían familia? Uno nada más. Pedro tenía suegra. Y la suegra fue sanada por Jesús. Eso implica que él tenía esposa. Y si tenía esposa, no era como los tiempos de ahora, que nos casamos y no tenemos hijos. Tenían que tener hijos. Pablo mismo dice: ¿acaso solo yo no puedo llevar a una mujer por mi esposa como lo hacen los otros apóstoles? Entienda que ellos llevaron sus vidas y la de sus familias a unirse a la voluntad de Dios. ¿Qué espera usted, hermano? ¿Qué espera usted? No hay mejor lugar donde su familia pueda estar que en medio de la voluntad de Dios. Se lo voy a comprobar con un caso muy real. Si usted va aquí por el Chafik, no sé si se llama así todavía, y camina hacia el cementerio, usted va a encontrar una iglesia. La iglesia se llama Iglesia Bautista Vida Nueva. Yo la sigo, la iglesia. Me gusta oír a sus pastores. Pero el pastor que la fundó es un norteamericano, un gringo. Y cuando él vino, cuando él recibió el llamado a venirse, era cuando todo estadounidense se estaba yendo del país, que fue en el conflicto armado, en la guerra, en los años más duros de nuestra guerra civil. Todo el mundo salía del país y Dios le dijo a él que se viniera y plantara una iglesia en este país donde mataban americanos. Cuando él le dijo a su familia, le dijo: yo irme a El Salvador, le dijo, a plantar la iglesia. Y toda familia creyente, toda su familia le dijo que no lo hiciera, porque el país estaba en una guerra civil. Y la frase que le repetí hace un momento es de él. Y él dijo: no hay un mejor lugar en el que yo pueda estar que en el centro de la voluntad de Dios, aunque el centro esté en medio de una guerra civil. Y desde ese día a la fecha, él está en este país. Y es una iglesia que tiene funcionando, si yo no mal recuerdo, 6 iglesias más al mismo tiempo. Ellos no hacen, vamos a hacer 2 cultos. No cabe. Hagamos allá en Hacienda de los Miranda que se vaya un grupo para allá. No caben ahí, rentemos el Crown Plaza. No caben ahí, en Apopa, en Lourdes. Y todas funcionan con la misma predicación del mismo pastor, dicha por otros pastores, y se rotan, y es la misma iglesia. Porque un hombre apostó, él y a su familia, estar en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo lo hacemos, pastor? Esta es la parte más interesante. Mire, en todo lo que yo he hablado de la voluntad de Dios, entiéndame una cosa: yo no estoy hablando del futuro.
Yo no estoy hablando de que la voluntad de Dios será que mañana me vista de rojo y blanco. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que primero Dios y la voluntad de Él, que el martes vuelva a ganar la selección. No. No es eso. El punto es que Jesús y la Biblia nos dicen cuál es la voluntad de Dios y cómo hacerla en cada cosa de nuestra vida o en cada circunstancia de nuestra vida. Por ejemplo, si yo estoy diciendo que debemos de guiar a nuestras familias hacia la voluntad de Dios y yo veo que mi familia no se congrega, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que se congreguen. Entonces yo soy el instrumento de Dios para decirles a ellos: hey, congréguense, hombre. ¿Por qué no se congregan? No, es que mira, es el único día que me levanto tarde, que es la excusa mayor del cristiano o del pseudo cristiano. Es el único día que me levanto tarde. Va, ¿sabes qué? No vayamos en la mañana, vamos a buscar una iglesia donde podamos congregarnos en la tarde. Y vaya con ellos. La clase de fundamentos de hoy es sobre congregarnos. La predicación de la semana que viene es: cuida a tu familia haciendo que ellos se congreguen siempre. Le invito a venir. ¿Cuál es mi punto? Eso es la voluntad de Dios. Es saber cómo actuar en cada circunstancia de nuestra vida. ¿Hay alguien desagradecido? Pues enséñale a ser agradecido. Es que no tiene forma de hacerse agradecido. Enséñale a ser agradecido. Yo lo hago con mi hijo todo el tiempo. Santiago, es que me duele, es que papá, ¿por qué a mí me duele y yo me enfermo a cada rato? Hijo, tú estás enfermo, tú necesitas cuidados especiales. Es que porque, Santi, agradecerle a Dios que estás vivo. Hoy no vino porque le amanecieron los ojos inflamados. Agradecerle a Dios que tenés vida y que lo único que tenés es que tus ojos los tenés inflamados. Dormito y que está lloviendo, mira. Agradecerle a Dios eso. De todo lo demás no te preocupes, porque es la voluntad de Dios. Usted tiene un hijo adolescente que le dice: no, yo casado ni a la fuerza. Hijo, la voluntad de Dios es que el hombre se case, deje a su padre y a su madre, se una a su mujer, se vaya y tenga hijos. Esa es la voluntad de Dios. Ah, yo no quiero trabajar, yo aquí voy a pasar aunque sea tortilla con sal. Mirá, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos trabajemos. Porque el trabajo no es producto del pecado, el trabajo estaba antes del pecado. Trabajamos para darle gloria a Dios. Hijo, haz la voluntad de Dios. Yo jamás voy a perdonar a tu tío porque tu tío es un malagradecido. Mira, papá, la voluntad de Dios es que todos nos perdonemos. Hay un libro del perdón en la librería, muy bueno, se lo recomiendo. Perdonalo como Cristo perdonó a su iglesia. De esa voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios dice que seamos bondadosos, diligentes, que nos congreguemos, que sirvamos a Dios, que hagamos y generemos hábitos piadosos, que aborrezcamos al mal y criemos en piedad a nuestros hijos y esposas. De esa voluntad hablo, hermano. Y si su meta ahora es hacer que hasta el perro ore, porque esa es la voluntad de Dios, lo segundo que va a pasar es que Dios bendecirá a su familia. Porque ¿qué es lo que Dios bendice? Su propia voluntad. Eso es lo que Él bendice. Como bendijo la vida de María. Ella no quedó sola. El que amaba a Jesús cuidó de ella. Su familia cuidó de ella. Sus otros hermanos cuidaron de ella. Es que la voluntad de Dios bendice a aquel que la busca y a aquel que la hace. Por lo tanto, hermano, termino diciéndole, lo mejor que podemos hacer en nuestras familias es guiarlos a hacer la voluntad de Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está un momento, ahí sentaditos. Y si usted no ha hecho la voluntad de Dios en estos últimos días, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pídale perdón y dígale: Señor, perdóname y enséñame a hacer tu voluntad. Perdóname y abre los ojos a la Escritura
a que yo pueda conocer tu voluntad. Cómo debo de comportarme, qué debo decir y cómo decirlo.